Ok, en el video de hoy lo que les traigo, como vieron en el título, es básicamente tensores, ¿no? Voy a explicar en este video lo que es un tensor y más o menos a ver si me entienden, ¿ok? Y bueno, antes de comenzar con todo esto, voy a dar un pequeño ejemplo intuitivo, entre comillas, acerca de un tensor. Digo entre comillas porque voy a utilizar bastantes matemáticas avanzadas, como por ejemplo, bueno, en lo que me voy a basar es en álgebra lineal y un poquito de geometría diferencial para definir todo esto. Evidentemente, si eh, para entender la teoría de tensores o la teoría matemática de tensores, es necesario que hayas visto todas estas clases de álgebra lineal. Ok, pues como ya vimos acá, entonces comenzamos. Si vieron acá, ya tengo la ley de, bueno, de densidad de corriente, que dicta que, bueno, básicamente esta J representa la densidad de corriente, esto que está acá, este símbolo que está acá representa la conductividad de la corriente, y E representa el campo eléctrico, ¿no? O sea, aquí tratamos que básicamente tenemos una partícula cargada eléctricamente, en este caso supongamos que es positiva, y eh, genera un campo, ¿no? O sea, genera un campo que dependiendo si metemos en un campo, en una región, vamos a ver, tridimensional evidentemente, metemos una carga, esta va a ser atraída o repelida, dependiendo de su polaridad. Y bien, y la conductividad es un escalar que representa que si puede o qué tan rápido de alguna forma se atrae o se repele, o qué tanto es el impulso de atracción y repulsión. Es lo que representa la conductividad de cualquier material. Ok, entonces para este caso vamos a suponer que esta partícula cargada es anisotrópica. ¿A qué me refiero con esto? Que que va a depender de dónde esté el observador, la partícula o el campo va a ser más intenso de diferentes lados. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo, que tenemos la partícula acá y tenemos los tres ejes dimensionales. Tenemos el eje de las X, el eje de la Y y el eje de la Z. Entonces, tenemos un observador por este eje y este observador mira que una partícula negativa se acerca o se atrae más rápido que un observador que también mete una partícula de igual forma cargada, y este mira también que esta partícula, que el observador 1 mira que básicamente esta partícula tiene más impulso en el momento de atraerse, y esta también mira que tiene más impulso. Entonces eso es lo que significa anotrópico, o sea que va a depender de cómo analicemos o de qué lado esté el observador, va a ser la propiedad física va a cambiar, o sea, va a ser variante. Ok, perfecto. Entonces, pues, supongamos que esto es así, y para describir, en este caso, si para describir en cada eje, supongamos que este es el eje X1, este es el eje X2 y este es el 3. Aquí podemos verlo como X, Y, Z, como las coordenadas de toda la vida. Pero, bueno, eh, evidentemente para analizar en cada punto, o sea, para ver cómo se impulsa, o vamos a ver cómo se repele, o qué tanta es la densidad en cada posición, evidentemente hay que tomar algo lineal, ¿no? Algo de una transformación. Entonces vamos a poner acá, por definición geométrica, en coordenadas cartesianas, esto sería una combinación lineal, o sea, para describir cada eje dimensional, o para describir en este caso la intensidad en cada observador va a tener que hacer una combinación lineal para describir la intensidad, bueno, en este caso la densidad de corriente en cada dimensión. Entonces, la densidad va a estar dada por una combinación lineal de esto que está acá, tal que sea así, ¿no? Eh,
una densidad en dado momento por el campo, en este caso por el campo que ejerce en el primer eje dimensional, más otro escalar, vamos a llamarlo un escalar de conductividad 1, 2, por el campo 1, 2, o sea, perdón, aquí no es el campo 1, 2, sino es el campo 2, ¿no? O sea, el campo en la segunda dimensión por una constante de conductividad en dos dimensiones, ¿no? Y otra constante 1, 3. Por el campo en un eje 3, en este caso en el eje de la Z, supongamos. ¿Ok? Y esto es únicamente para describirlo en una de estas dimensiones, ¿ok? O sea que esto básicamente para describir una dimensión. Así podemos poner, por ejemplo, en la intensidad de campo en dos dimensiones, como igual 2, 1 por el campo 1 y así, haciendo básicamente una combinación lineal de todo esto. O sea, una combinación lineal de de constantes que varían, evidentemente, que vamos a ver, que esto es interesante, que vamos a ver que varían todas las constantes para cada vector, en este caso para cada campo, que sería 2, 3, la constante 2, 3 por el campo. E igual para una densidad de corriente que esté en otra dimensión, o sea, que esté para otro observador. Y bueno, generalmente, como ya vimos en el anterior video, podemos representar todo esto como una combinación lineal en general. Básicamente se representa así, ¿no? Si ustedes ya han visto, sencillamente se representa como la suma desde k hasta, dependiendo de cuántas dimensiones tengamos, y veces por k, esta es la constante, y el campo eléctrico. Esto de manera general, ¿no? Y ok. Y bien, evidentemente, si analizamos todo esto, todas estas constantes, tenemos, en este caso en tres dimensiones, tendríamos una matriz para transformar, o sea, para rotar de alguna forma todos estos observadores y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que ocurre para, para ver, ¿no? Y esta matriz que nos hace transformar todo esto es una matriz que básicamente contiene la conductividad. Contando que la conductividad es una escalar. Entonces, es una matriz que se basa en escalares, ¿no? Para transformar. Evidentemente. ¿Y esta matriz cuál es? Pues es la matriz de las constantes de conductividad. Sería algo tal que así, ¿no? Una matriz de conductividad. Esto no es un 6, esto es la conductividad. 1, 2, esto está feo, no es así. Esto es. Y 1, 3, aquí otra constante. 2, 1. Aquí 2, 2. Y bueno, así, ¿no? Completando básicamente una matriz de toda la vida. Ahí sería. Y básicamente esta sería la matriz en la que transforma. Esta matriz lo que hace es transformar para cada eje dimensional, transformar vectores contravariantes y covariantes, ¿no? Ya recuerdan lo que es un vector covariante, pues básicamente es eso. Entonces, esta matriz lo que hace es transformar para cada eje dimensional hace un vector tal que o sea, una matriz que exista así transforma todos estos dimensionales en vectores covariantes y contravariantes y combinados, ¿no? Y a esta matriz que hace que los vectores en cada dimensión, en cada observador, los transforme, se llama tensor. Tensor de estrella, tensor. Se llama tensor de estrella. O mejor dicho, es un tensor, ¿no?
tensor de estrés, bueno, un poquito relante, pero es básicamente un tensor. Y bueno, así se define, ¿no? O sea, una matriz que transforme esto en vectores covariantes, que ya lo vamos a ver ahorita, que una función matemática más rigurosa, pero básicamente es eso. Una matriz que transforme esto en vectores covariantes y contravariantes para cada observador, ¿no? Para cada observador en diferentes ejes. Ok, ahora sí, recordando el video anterior sobre transformaciones de un vector, entonces básicamente vamos a tratar lo que vimos ahorita básicamente de tensores. Vamos a dar una definición rigurosa transformando este vector y analizando qué es lo que pasa para cada, o sea, transformando este vector, rotando este vector a cada eje dimensional y ver lo que ocurre, ¿no? En este caso tomamos el gradiente de la función phi, ¿no? Entonces tomamos una función arbitraria phi, tal que, bueno, el gradiente de esta función arbitraria phi va a ser lo siguiente, va a ser básicamente la parcial de la diferencial parcial de esto respecto a la diferencial parcial del primer eje en un vector acá por el vector unitario igual como teníamos acá por definición de gradiente como la parcial de esto por el vector unitario j y el diferencial parcial de phi respecto al diferencial de, bueno, aquí x2 me confundí, aquí x3. Aquí básicamente x1, x2, x3 representan las dimensiones al igual que los componentes unitarios. Y ok. Y bueno, teniendo en cuenta que el gradiente de esta función, de este escalar se representa como esta notación en derivadas parciales del gradiente, podremos ahora sí transformar esto, o sea, tomando en cuenta el gradiente podemos podemos transformar esto en respecto a gradiente, ¿no? Entonces, aplicando a la transformación a phi, bueno, al gradiente de phi, nos quedaría como esta forma, ¿no? O sea, la parcial de phi, bueno, aquí phi prima representa la transformación ya hecha, ¿no? O sea, la transformación de phi ya hecha y bueno, entre un eje dimensional arbitrario. Aquí lo que decimos acá es básicamente tomar la dimensión, o para decir, la transformación de phi respecto a esta variable, bueno, respecto a este x, o respecto a la dimensión que está acá, es nuestra transformación final, ¿no? O nuestra rotación, mejor dicho. Es básicamente por definición de esto, la suma de dj desde j hasta un número de dimensiones indicado, que en este caso es tridimensional, de phi entre x, j, y por definición de regla de cadena, nos quedaría así directamente. Todo esto lo hago muy rápido, así que ustedes pueden comprobar esto en su casa para que, bueno, hay cosas que no voy a comprobar acá, como por ejemplo esta regla de cadena que hice por acá de derivadas parciales, o esto que está acá, este gradiente, ¿no? Cómo transformar este gradiente a esto, cómo es esto, de esto, de esto. Entonces, eso tal vez se lo dejo a ustedes para que lo hagan en su casa. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a definir lo que es un contravariante, o bueno, un vector contravariante. En este caso voy a usar notación tal que así, ¿no? Entonces, vamos a denominar que ahí va a ser nuestro vector contravariante. Contravariante. ¿Ok? Y a inésima hacia abajito va a ser nuestro vector covariante. O sea, va a ser un vector covariante. Y ahora, con esta notación que hicimos, vamos a definir lo que genera el tensor
en sí, ¿no? Vectores covariantes y contravariantes en diferentes tipos de dimensiones, ¿no? Perdón, en diferentes tipos de observadores. Ok, entonces tenemos primeramente el observador 1, el observador, vamos a llamarle observador A, y este observador, bueno, ya transformado, ya rotado, el observador rotado, dicho por así, va a ser contravariante, ¿ok? Aquí representa enésimo J. Y básicamente esto se va a definir como esta definición que hicimos acá, ¿ok? Esta rotación en este contravariante va a ser básicamente, vamos a tomarlo de esta definición que hicimos acá, respecto del gradiente de este phi, ¿no? Va a ser básicamente la suma desde K hasta J veces, de un KJ enésimo, de la parcial de esto que está acá, de este rotado, de este hasta K veces, ¿no? Esto evidentemente por definición de coordenadas cartesianas. Hasta J veces, ¿no? Y esto por KL. Pues no, XL, ¿ok? Perfecto. Entonces se va a definir de esta forma. ¿Ok? Ah, me confundí acá y aquí acá no es L. Aquí acá es L. En esta definición únicamente para el primer observador, básicamente. Ahora vamos para un segundo observador, un observador B, un vector que no sea covariante, o sea, que esté rotado. Rotamos a la mitad de alguna forma y hacemos que este observador no sea ni bueno, el vector no sea covariante ni contravariante, o sea, los dos, ¿no? O sea, contravariante y covariante. Vamos a ir así, este observador rotado y decimos J. Aquí J es en el J es covariante y en el I va a ser contravariante, ¿ok? Entonces esto lo vamos a definir como desde acá hasta en enésimo término, y lo definimos básicamente casi igual que el anterior. Por I entre I prima, o sea, esto rotado hasta acá, por B. Por definición de esto por B. Por B elevado a la K por L. Y bueno, y ahora sí introducimos un tercer observador, ¿no? Que en este caso el vector que vamos a analizar, o que va a analizar este observador, va a ser em, va a ser covariante, ¿no? Va a ser covariante. Vamos a ponerlo por acá. Un observador C covariante, o un C rotado, va a ser covariante y se define como la suma de K LBC, K enésimo término, y aquí es XK entre la parcial de X sub I, y esto a su vez por definición de cadena X J, ¿no? Y acá C KL. Y así se definiría el tercer eje dimensional, el tercer vector que va a estar observando el observador, ¿no? Ok, y bueno, y todo esto, y básicamente esto es lo que va a generar la matriz, que en este caso va a ser la matriz para constante. En este caso tomamos esta matriz, ¿no? En la matriz supongamos que para un ordenado de números tales que sean escalares, para esta matriz, para este orden de números,
va a ser una matriz contravariante, ¿no? Tal que 1, 2, a 1, 2, a 1, 3, a ver, hacemos una larga, 2, 1, 2, 2. Ay, disculpen los números, pero bueno, nunca fui buena para hacer números. 3, 1, aquí 3, 2 y aquí 3, 3. Siendo que esta matriz que va a transformar, en este caso, va a transformar este tensor que es de transformación, bueno, tensor, va a transformar esta definición de vector, por definición, va a transformarlo así, en un vector contravariante en este eje que está definido por esto que está acá, ¿ok? De igual forma, en el B, en este caso va a ser una matriz B que genere escalares iguales que acá. En este caso van a estar rotados, ¿no? Perdón, van a estar va a ser contravariante y covariante. Recordemos que definimos acá, o sea, la montación de que arribita el enésimo término va a ser contravariante el vector y aquí va a ser cuando esté en el subíndice va a ser covariante el vector, ¿no? Por usar notación nada más. Acá 1, perdón, aquí sería 1, 1, aquí sería 1, 2 y aquí sería B 1, 3, ¿no? De igual forma acá sería el vector 1, 2, B 2, 2 y acá B sería 2, 3. Igual acá B sería, perdón, sí, 1 y 3 acá, B es 3 y acá 3, 3. Y esta matriz, bueno, este tensor de transformación va a transformar por definición esto que está acá en un vector contravariante que va a estar definido por esto. Y de igual forma va a haber una orden de números contravariantes que van a generar una rotación de ejes de coordenadas para un observador C y C', ¿no? Y básicamente eso es lo que es un tensor, ¿no? Un tensor básicamente es esto que está acá para cada observador. O sea, transformar o rotar el sistema, en este caso rotar lo que ocurre y en este sistema el vector tal cual básicamente rotarlo, ¿no? Perdón, rotarlo no, hacerlo contravariante y covariante respecto a los observadores, ¿no? Tenemos diferentes observadores en cada eje dimensional y lo que vamos a hacer es básicamente rotarlo. Yo sé que suena un poquito abstracto, muy abstracto de hecho, y que probablemente nadie entienda la explicación o me estén confundiendo en algo, pero o con que entiendan que un tensor, vamos a llamarlo acá, vamos a ponerlo final, tenemos una partícula acá, o no, un cuerpo tridimensional y bueno, vamos a tener acá 3 dimensiones y tenemos acá un observador A. Supongamos que este observador, yo que sé, es Gustavo Leitón, por ejemplo. Entonces está acá Gustavo Leitón y aquí está, ¿quién vamos a poner acá? A ver, no sé, Michael Jackson, por ejemplo. Un observador va a ser el observador B, Michael Jackson. Y acá vamos a poner a otro más. Entonces, yo que sé, vamos a poner acá como observador C, no sé, a ver, Adele, por ejemplo. Entonces está Gustavo Leitón, Michael Jackson y Ed son observadores, ¿no? Entonces, aquí, este tipo, Gustavo Leitón, observa algo que, bueno, observa un fenómeno en este vector, en este instante, que afecta al cuerpo, ¿no? Entonces Gustavo Leitón dice, mira, loco, a Michael,
como que aquí no jala bien, como que jala diferente el tuyo. Y le dice Michael, rotemos esto con tensor. Y le dice, ¿qué es amiga? Y le dice Gustavo Garitón. Y ya le explica que básicamente lo que hace que este vector o el fenómeno en sí provoca un vector en este cuerpo. Y lo que va a hacer es básicamente transformar mediante el tensor, le dice Michael Jackson, el, el vector para que veamos qué es lo que ocurre. Vamos a rotar esto, o sea, vamos a rotarlo y convertir los vectores en covariantes. Y eso es básicamente un tensor. Ya se queda la explicación. Espero que me hayan entendido más o menos qué es, o de alguna forma. O sea que básicamente un tensor es para cada eje dimensional un vector que analiza los observadores, ¿no? Es como decir qué es lo que mira cada observador o cómo lo interpreta cada observador y rotamos eso para ver cómo se interpreta a cada observador. O sea, rotamos el sistema para ver qué es lo que mira cada observador. Esa es la definición más sencilla que les puedo dar acerca de un tensor. ¿Okay? Una matriz, este arreglo de número, hace que rotemos el sistema para ver qué es lo que ocurre en cada observador.